Muy buenos días, bienvenidos a todos nuestros oyentes que están con nosotros compartiendo una vez más en nuestro podcast de Estudia las Escrituras. Este es el podcast número 7, en el cual que por la misericordia y la gracia de Dios podemos volver a encontrarnos y tener esta edificación mutua de la palabra, meditando en lo que cada domingo por medio de las enseñanzas del pastor Ramón, pues podemos seguir nosotros ser edificados, seguir siendo instruidos, exhortados. Y este tipo de podcast está teniendo una buena recepción y eso es algo que nos contenta bastante porque muchas personas fuera también de la iglesia lo están escuchando, lo están analizando y eso nos contenta bastante, que todo esto pues sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo dicho eso, quiero darle la parte a Ramón, que es el pastor maestro de la Iglesia Bautista Emanuel. Hola Franco, estamos muy contentos en esta mañana por poder reiniciar nuestro podcast después de tener un par de semanas que no habíamos podido hacerlo, pero estamos gozosos el día de hoy por poder una vez más meditar en lo que ya hemos venido aprendiendo en la escritura, específicamente en el Evangelio de Marcos. Esperamos que la meditación o el repaso de este sermón sea no solo de provecho para nosotros, sino también para toda nuestra audiencia y específicamente comenzando con los hermanos de la Iglesia Bautista Emanuel y para todo aquel que tenga oportunidad de escucharlo. Amén, amén. Gloria al Señor por la oportunidad que nos está dando de poder estar acá conectados. Vamos a pasar de forma inmediata a leer nuestro texto, del cual lo vamos a mostrar también en las pantallas y luego le vamos a dar una breve eh, palabras a Ramón para que nos dé qué es lo que ocurre en este versículo específicamente y luego como ya habrán escuchado en los podcasts anteriores, pues vamos a las preguntas y ahí nos podemos retroalimentar con lo que vamos a ir analizando de este hermoso pasaje. Entonces vamos a leer en lo que nos corresponde en este episodio número 7, que sería igual el libro de Marcos, capítulo número 8, pero solamente nos vamos a detener en el versículo 34. Un solo versículo, pero hay muchas cosas que analizar en este precioso texto. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ese es el texto que vamos a analizar. Entonces, le voy a preguntar a Ramón brevemente qué es lo que está en este contexto, am, ya que usted ha venido enseñando este libro em, versículo tras versículo de una forma expositiva y es importante hacer este contexto para la audiencia. ¿Qué ocurre en este versículo breve, de forma breve, para darle esta amplitud a lo que nos están escuchando? Sí, Marcos, el Evangelio de Marcos tiene 16 capítulos y se pueden dividir en dos grandes porciones, la primera del 1 al 8 y la segunda de finales del versículo capítulo 8 hasta el capítulo número 15 con su conclusión en el 16. Pero el tema principal en el versículo 1 del capítulo 1 dice que es el Evangelio del Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos tiene el propósito de presentar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Entonces, en estos 8 capítulos, Jesucristo ha estado haciendo una serie de milagros donde tiene poder sobre las enfermedades, sobre los demonios, la naturaleza y el poder para crear de la nada, para mostrar así que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Los discípulos, específicamente Pedro representando a todos los apóstoles, han llegado a ese entendimiento. Jesús les pregunta a ellos quién dice la gente que soy yo y quién dicen ustedes que soy yo. Y Pedro responde y dice, tú eres el Cristo.
Y Mateo agrega que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, cuando observamos eso, vemos en este contexto que ellos están llegando al conocimiento de quién es Jesús. Pero más adelante, bueno, inmediatamente les dice él que él debería de sufrir mucho, de ser entregado, de ser desechado, de morir y resucitar al tercer día. Entonces Pedro no quiere que eso ocurra y lo toma aparte y lo reprende. Pero el Señor le muestra que él como el Mesías también tenía otro aspecto, no solamente ser el Hijo de Dios poderoso, que tiene poder sobre todo y sobre todos, sino que también es el siervo sufriente que habría de morir por nuestros pecados. Pero esa teología del sacrificio del Señor Jesucristo tiene una implicación para nosotros. Y es decir, que todo aquel que quiera ser discípulo del Señor Jesucristo tiene que padecer, tiene que sufrir como Él sufrió. No el mismo clase de sufrimiento, pero sí padecemos por causa de seguir al Señor Jesucristo en una o en otra manera. Entonces, este versículo 34 se da en ese contexto. Eso es lo que está ocurriendo ahí. Por eso el versículo ahora, si lo observamos, dice ahí, permíteme un segundo a ver mi Biblia, ahora sí. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí ya el Señor Jesucristo les está hablando del costo que tendría seguirlo. Y ese es el contexto en el que se da este versículo. Gracias, Ramón. O sea que Sí, por las palabras y gracias por ese contexto que nos ha dado para poder entonces hacer las preguntas. Pero antes de hacer la primera pregunta, es realmente, yo creo que es un texto bastante, a ver, qué palabra puedo yo usar para compartir? Es bastante, se ve que en este punto de la historia, como se ha venido enseñando usted domingo tras domingo, eh, porque está hablándole a la gente y a los discípulos, se ve esta una condición y al mismo tiempo hay un mandato de parte del Señor. Y seguir al Señor, como usted lo dijo, hermano, lo explicó de una forma bastante excelente. O sea, hay un precio que pagar, hay un sacrificio. Y eso lo quiero mencionar para que muchas personas de repente no lo vayan a confundir de que la salvación se gana por obra. No hay nada en lo cual nosotros podamos aportar, pero sabemos que la salvación es un regalo de parte de Dios, pero al mismo tiempo, ese regalo viene, viene con un peso, ¿verdad? No sé si esa es la palabra correcta, Ramón. sí. Sí, sí, correcto. El regalo viene con ciertas condiciones, requerimientos, obligaciones de parte del discípulo de Jesucristo, para todo aquel que desea seguir al Señor Jesucristo. Y hasta cierto punto parecería como que es una contradicción, o sea, si la salvación es por fe, es por gracia, o sea, no nos cuesta nada. ¿Por qué vivir la vida cristiana nos costará todo? Y es en sí, es una paradoja lo que encontramos ahí. Pero más adelante vamos a ver los versículos 35 al 38, que el Señor Jesucristo va a dar cuatro razones o cuatro motivaciones por las cuales vale la pena seguirlo. Entonces, sí, seguirlo, la salvación es gratuita, pero cómo seguir a Cristo tiene las condiciones que Él impone para que nosotros le sigamos a Él. Gracias, Ramón. Por eso quise hacer Sí, esa mención y ahora va a encajar más esta primera pregunta que le quiero hacer, porque eso significa entonces que aunque es un regalo de Dios, hay unas características que hay en o mejor dicho, estas condiciones que hay en este regalo de Dios y sabemos que con esto no a muchos le agrada. Y más en estos días con los tipos de evangelios, por así decirlo, con eso del evangelio de la prosperidad,
o también el evangelio de la autosuperación, es algo que es como de la noche a la luz, o sea, de la diferencia con lo que nos enseña acá la palabra. Y esta es mi primera pregunta. ¿Puede alguien ser cristiano, que se adjudique cristiano, pero al mismo tiempo estar bajo sus propias condiciones, Ramón? Sí, en realidad nosotros podemos ser cristianos bajo las condiciones que el Señor Jesucristo requiere. Entiendo la pregunta. Hoy en día hay mucha gente que se llama a sí misma cristiana, pero en realidad viven conforme a ellos quieren vivir, creen conforme ellos quieren creer, pero el versículo es muy claro y nos muestra que el Señor Jesucristo pone esa condición. Dice, eh, llama a toda la gente, dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Y luego vienen las condiciones, negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Esto quiere decir que no se puede ser cristiano bajo mis propias condiciones o inventando mis propias reglas, por decirlo así. Vamos a decirlo de esta manera. No puedo decir que soy cristiano y no congregarme, porque congregarse es un mandato. Y si amamos al Señor Jesucristo, debemos de obedecerlo. Correcto, correcto. Entonces, eso es bastante apropiado y correcto de la forma como lo ha expresado Ramón. Y él es el rey, y no podemos llegar, ¿verdad?, con estas condiciones propias para poder ejercer, entre comillas, si tenemos un cristianismo bajo nuestras propias condiciones, sería algo fatal, ¿verdad, hermano? Sería algo no bíblico, herético, egocéntrico, lógicamente, y eso es importante tenerlo claro, perdón, claro, por la razón de que muchas personas llegan a la iglesia. Y esto está todavía estamos en el contexto de la primera pregunta. Muchas personas llegan a la iglesia, Ramón, y llegan a veces con muchas falsas expectativas, o falsos, o un falso Cristo, por así decirlo, porque cree que es un Cristo como de la botella de genio que viene y le debe de cumplir todos sus deseos. Y lo que dice el texto es nada de eso, ¿verdad, Ramón? Sí, no, el texto no tiene nada que ver con eso. Y creo yo que mucha gente que viene a la iglesia con esa mentalidad también tiene que ver por causa del evangelio que se les ha predicado. Muchos creyentes, en lugar de presentar el evangelio como la escritura lo manda a hacer y de llamar a las personas al arrepentimiento, casi les ruegan que vayan a la iglesia, como si el hecho de que alguien venga a la iglesia nos hace un favor a los creyentes, cuando en realidad cuando alguien viene a la congregación y tiene la oportunidad de escuchar la predicación de la palabra de Dios, esa persona es bendecida en sí misma, se está haciendo un favor a sí mismo, un favor a su alma, pero no le está haciendo ningún favor a nadie. Entonces debemos de entender que cuando se viene a Jesús se viene bajo las condiciones que Él pone y no bajo las nuestras. Correcto. Antes de pasar a la otra pregunta, anexado a eso, porque preguntas que tengo y yo creo que esto va a ayudar bastante también a la audiencia. Ramón, si nosotros mantenemos esta fidelidad de predicar la palabra como es, presentar a Jesús como la Biblia, eh, el deseo de Dios lo ha presentado en las Escrituras, como lo ha revelado. ¿Usted cree que por causa del mal evangelio y predicando ahora el evangelio correcto con respecto, para hacer ese contraste, menos personas, cree usted que confesarían menos a Cristo? O sea, por causa de presentar al Cristo bíblico, que es contrario al Cristo de la botella de genio. Si, si, Ujú. si eso se, si eso desde los púlpitos se predicara más al Cristo bíblico, esa es una pregunta que me ha nacido ahorita, es, eh, menos personas, ¿cree usted que confesaría a Cristo? Y no lo digo en el sentido negativo, pero en el hecho de que realmente las personas que se acercan sean realmente por las condiciones o los objetivos correctos. Sí.
Yo creo que debemos ir a las escrituras siempre para tener una respuesta a nuestras preguntas. Y la iglesia es llamada a predicar el Evangelio. El número de convertidos no es asunto nuestro. Creo yo que hay gente que se ha convertido aún con una mala predicación. Hay gente que se ha convertido aún, por decir así, en medio del Evangelio de la prosperidad, cuando se le ha hablado parte del Evangelio y Dios en su misericordia salva a la persona, pero la remueve de ese lugar. Ahora, la Escritura nos habla de que van a ser convertidos a todos aquellos que Dios eligió para salvación. Por lo tanto, como iglesia, nos somos llamados a predicar todo el consejo de la palabra de Dios, el evangelio bíblico. Y en realidad, yo no sabría decir si más personas van a creer o menos personas dejarán de creerlo. Por ejemplo, ayer prediqué en el grupo de los hermanos chinos Hechos capítulo 24. Y en Hechos 24, Pedro ha sido llevado a Cesarea para estar bajo la vigilancia de Félix, el gobernador, y va a ser llevado a corte. Y en ese capítulo se presenta a cargos contra Pablo. Pablo se defiende de los cargos y el gobernador no toma una decisión si es culpable o inocente, simplemente lo manda a arrestar con arresto domiciliario y le da libertades para que vengan a verlo los amigos. Pero el mismo gobernador de tiempo en tiempo viene hacia él y le predica Pablo un evangelio donde hay 3 puntos específicos. Le habla de la justicia, le habla del dominio propio y del juicio venidero. O sea que le está predicando un Claro. evangelio bien bíblico. Y Félix conocía ya del camino. Y la esposa de él, Drusila, él la traía para que escuchara. Pero mi punto es que predicándoles un evangelio bíblico, él nunca vino a Cristo, porque lo que había en su corazón era codicia y simplemente venía para ver si Pablo cambiaba de opinión y le daba un pago, un dinero para que lo dejara en libertad. Al punto que pasan 2 años y de acuerdo a la ley romana, ninguna persona podía estar arrestada más de 2 años si no se le enjuiciaba. Y cuando es quitado del puesto de gobierno, Félix deja a Pablo encarcelado para congresarse con los judíos y después cobrarles el favor a ellos. Mi punto es este, el evangelio bien predicado, el evangelio bíblico, no sabemos si habrá gente, cuánta gente se va a convertir, si se va a convertir más, se va a convertir menos, pero lo que sí sabemos es que debemos de predicar el evangelio bíblico, porque de otra manera Dios nos va a demandar a nosotros acerca de lo que hablamos acerca de él. Amén, No amén. sé si eso Gracias, Ramón. responde un poco la No, pregunta. no, sí, sí, sí. Yo Sí, creo que sí, ha edificado bastante. Gracias por esa aclaratoria. Ah, habiendo ya analizado esa primera pregunta y viendo esas condiciones muy claro en el versículo 34, pasamos a esta segunda pregunta. Es ahora a preguntar, y valga la redundancia, ¿qué significa negarse a sí mismo? sí, Ya vimos las condiciones. Ahora quiero hacer esta pregunta de qué significa, qué es negarse a sí mismo, Ramón. sí. La palabra negarse a sí mismo significa desasociarse de uno mismo. Es la misma palabra en griego que utiliza Pedro para decir acerca de Cristo cuando le preguntan en la noche que él era uno de ellos y que él conocía a Cristo. Dijo, no, yo no sé quién es, yo no lo conozco. Lo que hizo Pedro ahí fue desasociarse de Cristo. Entonces, aquí en este contexto, Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, el que quiera venir y seguirme, ser mi discípulo, lo primera cosa que tiene que hacer es negarse a sí mismo. Entonces, ¿qué significa esto en la vida real, en la práctica? Negarse a sí mismo. Bueno, significa no hacer de acuerdo a lo que nuestra carne quiere, lo que nuestra naturaleza pecaminosa demanda de nosotros constantemente. Por ejemplo, Pablo habla de esta lucha que existe entre hacer la voluntad del Espíritu y la carne, cuando dice que hay una lucha en Gálatas 5:16.
Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, no satisfacer los deseos de la carne, ese es exactamente lo que significa negarnos a nosotros mismos. No pagar mal por mal, sino bendecir. No maldecir, sino bendecir. Eh, a orar por los enemigos. No hacer lo que nuestra naturaleza pecaminosa nos requiere en todo momento, porque es una lucha constante la que nosotros estamos teniendo. Somos tentados en una infinidad de formas en las que cada día, si nos descuidamos, podemos sucumbir y asociarnos otra vez a nuestra antigua naturaleza, pero se nos manda a negarnos a ella, a desasociarnos de ella. Por esa razón es que un cristiano es una persona que no vive para hacer su voluntad, sino la voluntad de aquel que lo salvó, del Señor Jesucristo. Amén, amén. Ujú. Entonces, lo que significa ser, negarse a sí mismo es no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor. Eso Correcto, implica totalmente morir a nosotros mismos, porque vivimos totalmente. bajo a las expectativas y las demandas de Dios como soberano. Eso es, eso es bastante, bastante importante conocer ese significado. Gracias, Ramón. Sí, Una tercera pregunta, y esto ya nos va a ayudar usted, Ramón, es si es, para entender esto, si es literal, metafórico, y esta es mi pregunta. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice que debe de tomar su cruz y seguirme? Ya vimos la condición, ya nos ha explicado qué es negarse, pero en la tercera pregunta que le quiero hacer ¿esto es literal tomar una cruz o es metafórico? ¿Qué nos puede decir con esta tercera pregunta? sí, yo creo que debemos primeramente de entender que la audiencia original del Señor Jesucristo entendía bien este vocabulario, porque bajo la ley romana, solo los peores criminales morirían una sentencia de cruz. Y cuando, y antes de crucificarlos, los hacían caminar por la ciudad y la gente los despreciaba, la gente hablaba mal de ellos, la gente los escupía. Ellos eran hombres, el que llevaba la cruz era un hombre que no tenía ninguna esperanza, entonces iba sufriendo desde el momento que cargaba el madero que les ponían en la espalda. Y cuando Jesús le dice a los discípulos, tome su cruz, lo que él está diciendo es, sufran el reproche por causa mía. Entonces, toda persona que cree en el Señor Jesucristo y comienza a seguirlo, toma su propia cruz. Debe de considerarse a sí mismo como una persona muerta para el mundo, pero vivo para Dios. Como Pablo lo dice en Gálatas 2:20. Dice él que con Cristo está juntamente crucificado y no vive él, sino que Cristo vive en él y lo que ahora vive, lo vive en la fe del Hijo de Dios, el cual lo amó y se entregó a sí mismo por él. O sea que tomar la cruz no quiere decir que nos colgamos un crucifijo. Tomar la cruz no quiere decir que tenemos una pena. Como hoy en día hay gente que dice, no, es que mi suegra es mi cruz. Tengo que tolerarla porque ella es mi cruz. No, no está Sí, hablando de eso. he escuchado ese tipo de expresiones. Sí, en realidad no se refiere a nada de eso, sino que se refiere a que suframos el oprobio por causa de Cristo, el rechazo del mundo por causa de Cristo. El solo hecho de llamarnos o identificarnos como cristianos implica un rechazo en estos días. Decir que la Biblia es clara en que Dios creó un hombre y una mujer y expresar nuestra visión bíblica acerca del hombre y de la mujer es un desprecio, es sufrir el desprecio. Eh, y entonces tomar la cruz significa sufrir por Cristo, recibir lo propio por causa de Cristo y vivir como aquel que va cargando una cruz en camino a la muerte. Hemos muerto con Cristo. Gracias, Ramón. Entonces, nos identificamos con lo que significa la cruz. Entendiendo el contexto histórico, lo que usted acabó de mencionar, quiero tratar de resumirlo, de eh, lo que significaba para
la audiencia del primer siglo, era de vergüenza, era de ser desprestigiado, y eso es lo que nos dice el Señor. Debemos, y va todo conectado, de conocer la condición, de saber, como usted lo ha explicado, lo que es negarse a sí mismo, no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, cargar esa cruz, el ser menospreciados, el ser abofeteados por el mundo. eh, Son cosas hasta acá que son para muchos no bonitos, por así decirlo, ¿verdad? Podríamos decir así, ¿verdad, Ramón? Claro. Hasta una instancia, poder decir, no, son cosas que, y acá viene la cuarta y última pregunta, que en base con todo esto lo que nos estaba explicando, Ramón, ¿cómo, cómo se ve la vida de un discípulo que vive siguiendo a Jesús? Vamos a ponerlo en una práctica ahora ya en nuestros tiempos. ¿Cómo se debe de reflejar la vida de un discípulo que dice seguir a Jesús? Esa sería mi última pregunta. Sí. Una persona que sigue al Señor Jesucristo es una persona que viene en obediencia detrás de Él. Un seguidor de Jesucristo, eh, la palabra seguir contiene la idea de un mimo, uno que va detrás de otro imitando lo que el otro hace. Entonces, en este caso, un seguidor de Jesucristo es el que hace como Cristo, es el que obedece a Cristo, pero en sí la idea ahí es vivir una vida de obediencia siguiéndolo, haciendo como Él dice. Y como dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 14, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que si nosotros queremos en verdad seguir a Cristo, vivimos una vida de obediencia. Y esto nos pinta a nosotros un cuadro completo de lo que significa ir tras Cristo. Significa negarme a mí mismo, a mis deseos carnales. Significa sufrir el reproche, el desprecio del mundo por causa de Cristo. Y significa vivir obedeciéndolo a Él. Entonces, cuando ponemos esas tres cosas juntas, la verdad es que seguir a Cristo le cuesta a uno todo. Como dice el libro de Steve Lasson, te costará todo, te costará todo. De hecho, si alguno de ustedes quiere leerlo, es altamente recomendado. Es un libro pequeño que lo puede leer en una sentada. Si es una persona que le gusta leer, se sienta y termina la lectura en un par de horas quizás. Eh, ya que mencioné el libro, me gustaría hacer un comentario. Hay varias personas que recomiendan el libro ahí mismo, en la parte detrás del libro, pero la persona que hizo el prólogo, ¿cómo se llama? Vicky. ¿Cuál es su primer nombre? Joel, Vicky, El- Joel Vicky, sí, es Joel Vicky, ¿verdad? Joel Vicky hace un comentario muy, muy tremendo. Dice, hay versículos que tú los lees, pero hay versículos que ellos te leen a ti. Y Juan 8:34 es un versículo que te lee. Y lo mismo dice del libro. Hay libros que tú los lees y hay versículos que te leen a ti. Entonces, este tema que estamos estudiando, a mí personalmente, lo prediqué el domingo antepasado y por una semana y todavía hasta el día de hoy cada parte de lo que es negarse, tomar la cruz, seguir a Cristo, ha venido a ser como un tambor que me está marcando el ritmo, pam, 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 que viene a recordarme, ¿no? Lo que significa realmente seguir al Señor Jesucristo. Y me hace autoexaminarme, ¿realmente voy en pos de Cristo? O soy un falso convertido? ¿Soy una persona engañada? pues Y eso es peligroso, ¿no? de tal manera, eso me gustó bastante lo que mencionó Ramón. De tal manera que esto es lo que demanda el Señor para, voy a decirlo así, para los que están nuevos o los que están escuchando por primera vez la palabra, puedan entender la demanda, pero también para los que ya están dentro de la fe o los que se adjudican como cristianos, es como que, como usted dijo, esto es como un tambor que debe de resonar siempre, una y otra vez, para estar examinándonos. Entonces es importante esa aclaratoria y eso es lo que ha aportado. Y esa frase que dijo Joel Vicky
Es tremenda, es bastante tremendo lo que dijo. Hay textos que nos leen a nosotros, es cierto, Ujú. es totalmente cierto. Ahora, Ramón, para terminar, eh, todo esto lo que hemos hablado sobre el tema de lo que el Señor demanda, resalta esto, la palabra sufrir, sufrir. Hace eco en estas cuatro preguntas, en su contexto, hace mucho eco sufrir. Quiero solamente decir, para que usted aporte ya de las últimas palabras, esto no es un sufrimiento porque Dios sea un Dios malo o sea un Dios sádico. Esto es, ¿qué nos puede decir? Que este tipo de sufrimiento es mm, para que entendamos, creo yo, y usted lo va a aclarar mucho mejor, este sufrimiento que el Señor demanda de nosotros, yo creo que hace resaltar es para que veamos la diferencia entre lo que es andar con la corriente del mundo y estar ahora en oposición 180 grados en el camino del Señor. Entonces, no es un sufrimiento negativo, ¿cierto? Es un sufrimiento con esperanza, creo yo. ¿Qué nos puede decir con eso para terminar, S- Ramón? Sí, en realidad lo que pasa es que nosotros tenemos una perspectiva, vamos a decirlo así, falsa de la vida. El que no tiene una perspectiva bíblica tiene una perspectiva falsa. La perspectiva bíblica es que nosotros simplemente somos transeúntes, estamos pasando por este mundo. No somos de este mundo. Tenemos una eternidad que nos espera. Entonces, esta vida es simplemente para vivir y en lo que nosotros vivimos, poder creer en el Señor Jesucristo. Y una vez que creemos en Cristo, vivir una vida siguiéndolo y aunque esto implica sufrimiento, es mucho mejor que perder la vida por la eternidad. Amén. Y eso es realmente lo que dice en los próximos 3 4 versículos, en el 35 36 al 38. Es exactamente lo que dice. Entonces, sí es un sufrimiento, pero también debemos de considerar que no es un sufrimiento hasta la sangre, como dice el Señor Jesucristo, aunque hay hermanos que han pagado el precio de sangre, han sido martirizados. Gloria a Dios por sus vidas. Pero la mayoría de los cristianos no sufrimos ese tipo de martirio. Es Cierto. solo para algunos. Pero mi punto es aquí, mi punto acá es que una persona que no está en Cristo de todas maneras sufre. El pecado le trae peores consecuencias de lo que es seguir a Cristo en esta vida. Por ejemplo, ¿cuántas personas se van tras la codicia y caen presas de la codicia y terminan presos? Pierden reputación, pierden todo lo que tienen, pierden absolutamente todo. ¿Cuántos hombres van tras una mujer casada y el marido en los celos mata al amante de la mujer? Eso, ese es un sufrimiento que no solamente es la consecuencia del pecado y se paga en esa tierra, sino que pagará por la eternidad. Porque los adultos, los borrachos, los afeminados, los homosexuales no entrarán al reino de los cielos. Así es, eso dice la E- en- palabra. Exactamente. Entonces, eh, si sufrimos por causa de Cristo, somos bienaventurados. Porque de todas maneras, si no sufrimos por Cristo, no vamos a seguirlo y vamos a andar en nuestro pecado. Y el sufrimiento del pecado será peor, no solo en esta vida, sino que en la vida venidera, en la eternidad. Entonces, consideremos el costo de seguir a Cristo y si escuchamos hoy su voz, no la ignoremos y caminemos en obediencia a responder a la voz del llamado, del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Eh, Gracias. yo espero que si entre nosotros, quienes están escuchando este comentario sobre este versículo, hay alguien que cree ser cristiano, pero al escuchar las demandas del versículo 34 y examinarse a sí mismo, se da cuenta de que no es cristiano, que no está viviendo una vida agradable al Señor Jesucristo. Bueno, hoy es el día de salvación. Hoy debe de arrepentirse, hoy debe de venir a Cristo, negándose a sí mismo, tomando su cruz y siguiendo al Señor Jesucristo. Y sería de gran bendición si entre nosotros hay alguien que está así y que hoy tiene la oportunidad de arrepentirse. Gracias, gracias Ramón por esas últimas palabras. Y quiero terminar con lo que usted dijo. De sufrir en el mundo, mejor sufrir con el Señor que hay esperanza eterna.
las palabras de Pedro, en otro contexto de ir a la cárcel, es mejor ir a la cárcel por Cristo que ir a la cárcel por ir a robar. Malhechor. Es lo que dice Pedro. Entonces, gracias, Ramón, Exactamente. por esas últimas palabras y que realmente esto haga eco en los nuevos, si están escuchando por primera vez el Evangelio, y en los que decimos ser cristianos, esto sea como ese tambor del Espíritu que esté haciéndonos recordar y meditar y reflexionar y examinarnos si estamos en la fe. Esto fue Estudia las Escrituras, el episodio número 7. Estuvimos analizando el libro de Marcos, capítulo número 8, versículo 34, lo que implica seguir a Cristo. Sufrir es necesario para el creyente. Que si el Señor los bendiga, si el Señor lo permite, lo estaremos nuevamente reuniendo la próxima semana con otro episodio más. Que las misericordias del Señor los acompañe. Dios le bendiga a Ramón y estamos en comunicación con todos nuestros oyentes. Dios le bendiga. Gracias, gracias Franco. Bendiciones para todos. Adiós. Bendiciones.